No las artes. Vamos a ver en esta mesa lo que es componentes óseos de la ATM, ¿ya? Y cómo se ven estos componentes en imágenes radiográficas. Para recordar, como han visto en las otras mesas, como vieron en clase, la ATM, ¿cierto?, corresponde a una articulación de tipo sinovial bicondílico, ¿ya? Y que va a estar dada por la interacción de dos huesitos, que son la mandíbula y el temporal. Ahora, dentro de estos huesos vamos a tener ciertas superficies que van a ser las que van a generar esta articulación, ¿cierto? Tenemos tres, que son el cóndilo de la mandíbula, la fosa mandibular, que es esta especie de depresión, y el tubérculo, tubérculo articular, ¿ya? No, ese da bajito. Es el estiloide y el mastoide, el tubérculo articular. Ahora, lo primero que tenemos es la fosa mandibular, ¿cierto? Que va a ser literalmente como una especie de cavidad, como un huequito, ¿cierto?, dentro de, el hueso temporal. ¿Cómo se ve en un cráneo? Vendría a ser esto de acá, ¿ya? Esa parte de ahí es la fosa mandibular. Ahora, recuerden que el hueso temporal tenía tres porciones, ¿cierto? Petrosa, escamosa, timpánica. Y a su vez, estas tres porciones se van a unir por medio de fisuras, ¿cierto? La fisura petroescamosa, petrotimpánica y timpanoescamosa. Si nosotros vemos dedo inferior, esto es lo que veríamos en una fosa mandibular, ¿cierto? Ahí, todo ese espacio, y podemos ver cómo convergen las tres fisuras del hueso temporal. Ahora, si nosotros nos movemos, ahí está. Si nosotros nos movemos un poquito más hacia lateral y hacia anterior, vamos a encontrar eso, que es el tubérculo articular. Ahora, el tubérculo articular es literalmente como una especie de protuberancia que va a tener el hueso temporal en su proceso cigomático, ¿ya? Este es nuestro huesito temporal, y acá tenemos lo que es el proceso cigomático del hueso temporal, ¿cierto? Y en este proceso cigomático vamos a encontrar esa protuberancia que va a corresponder al tubérculo articular. Esas son las superficies articulares en relación al hueso temporal. Ahora, en relación a la mandíbula, vamos a tener lo que es el cóndilo mandibular. Si nosotros dividimos el cóndilo en un sentido antero-posterior, vamos a tener lo que son dos vertientes, ¿cierto? Una vertiente anterior y una posterior. El cóndilo va a ser esta parte de acá, y en específico la parte que va a articular, o la parte funcional de este cóndilo, va a ser lo que está en verde, que es la vertiente anterior, y parte de la vertiente posterior, la parte superior, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ve esto en una radiografía? Vamos a ver tres tipos de imágenes. Alcanza a ver. Vamos a ver tres tipos de imágenes, que son la radiografía panorámica, la teleradiografía lateral, que es esta de acá, y vamos a ver un combin, que es una imagen en 3D, ¿ya? Dentro de la radiografía panorámica, que es la que tenemos a la derecha, y tenemos una acá también en el iPad, podemos distinguir todas las estructuras que nombramos recién, ¿ya? Si ustedes se fijan, esta es una paciente de más o menos 9-10 años, que si alcanzan a ver, está cambiando sus dientes. Ven que tiene como ahí están sus dientes temporales, y están abajo erupcionando todo lo que son los dientes permanentes, ¿ya? Si nosotros nos acercamos un poco, podemos distinguir todas las estructuras de las que hablamos recién. Ahí se ven todas. Las vamos a ver acá y después las vamos a ver allá. Bueno, si nosotros vemos aquí, tenemos el proceso condilar, ¿cierto? Que es lo que habíamos visto. Y el proceso condilar va a estar compuesto por cóndilo y cuello mandibular, ¿ya? No es lo mismo un proceso condilar que cóndilo mandibular. Eso hay que tener cuidado cuando lo estudian, ¿ya? Si subimos un poquito, vamos a ver que tenemos esta especie de depresión, ¿cierto?, que es donde va a encajar el cóndilo mandibular. Por lo tanto, esa vendría a ser nuestra fosa mandibular, ¿ya? Y si nos movemos un poquito más hacia anterior, ¿alcanzan a ver esa línea blanca de ahí? Eso va a ser nuestro tubérculo articular, ¿ya? Y acá también podemos distinguir ambas vertientes que tiene el cóndilo mandibular, ¿cierto? Hacia anterior y más hacia posterior. Ahora, ahí están marcadas con números
toda la superficie. Si nosotros nos vamos acá a la radiografía, acá, en la radiografía podemos ver lo mismo que habíamos visto en el iPad, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, la incisura, tenemos nuestro proceso coronoides, o sea, perdón, sí, coronoides, incisura, y acá tenemos el cóndilo mandibular. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cóndilo mandibular y proceso condylar no son lo mismo? Si nosotros bajamos un poquito, encontramos lo que es el cuello mandibular, ¿ya? Ahora, la suma, entre comillas, de cóndilo más cuello va a producir lo que se llama proceso condylar, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado de que no son lo mismo. Y eso es lo que podemos ver acá. Ahora, si nosotros subimos un poco, vamos a encontrar lo que es la fosa mandibular, ¿ya? Y si nos movemos hacia anterior, el tubérculo articular, esto de acá, ¿ya? Y eso es lo mismo que podemos ver en una teleradiografía lateral, que es la que tenemos acá y que es el mismo tipo de examen que tenemos ahí, ¿ya? Ahora, la radiografía panorámica lo que tiene es que es un examen en que la máquina va dando vuelta a la cabeza, ¿cierto? Entonces nos da como esta imagen en 180 grados de lo que es cráneo, dientes. Y a diferencia, la teleradiografía es un examen donde se pone una máquina al lado de la cabeza y se proyecta de forma lateral todo lo que tenemos en el cráneo, ¿ya? Entonces va a haber como una superposición de las estructuras, ¿cierto? A diferencia de la radiografía panorámica, donde vamos a tener la vista en 180, cuando tenemos una vista lateral se nos van a sobreponer todas las estructuras que tenemos a lo largo del cráneo. Pero si ponemos un poco de atención, podemos diferenciar las mismas estructuras de las que habíamos hablado cuando revisamos la radiografía panorámica. Ahora, ahí yo dibujé con un color azul lo que vendría a ser la mandíbula y podemos hacer esta distinción entre todas las estructuras. Ahí tendríamos lo que es entonces ¿esto de acá? Nuestro cóndilo, ¿cierto? Cóndilo mandibular. Si subimos un poco tenemos nuestra fosa y si nos movemos ya hacia anterior, alcanzan a ver esa línea así. Eso va a ser nuestro tubérculo articular del hueso temporal. Ahora, hay un examen que es en 3D que es el cóndilo, ¿ya? La gracia del cóndilo es que nos permite ver distintos ángulos, ¿cierto?, de la zona que estamos examinando. Ahora, acá tenemos lo que vendría a ser, por ejemplo, un corte a este nivel de la articulación y donde vamos a poder distinguir, ahí dice corte coronal, vamos a poder distinguir cóndilo y fosa. De la misma forma que lo vamos a hacer en el corte sagital, ¿ya? Fosa, cóndilo. Eso. Gracias.